durante el siglo XIX y la doble cara de Santiago, el centro de la protesta. Durante el día reina la calma en la capital chilena, pero por las noches en Santiago reaparece el caos. Oiga, se metieron ayer a la ciudadela de los ricachones, hicieron desastre y medio. Es que ya... A los de los ricachones, pues no a las normalitas de ahí de la calle. No, es que en ninguno de los casos, ni de los ricos ni de los pobres, no puede, eso no puede permitirse. Pues. Oye, y la policía ahí, como diciendo, yo le insisto, cuando los estados ceden el monopolio de las armas y de la fuerza, perdónenme, a los grupos armados, a la delincuencia común, al narcoterrorismo, efectivamente las sociedades van a la barbarie. Yo no creo que aguante Piñera. Bueno, vamos a analizar. A Teresa Marchán, que ya está Teresa con nosotros. Marchán, ¿cómo está usted? La volvemos a saludar. La hemos visto hoy día radiante, como siempre, dispuesta para el trabajo, que es lo importante y su característica. Así es, y hablando de barbarie, también lo que pasó en Bolivia con la alcaldesa. Casi la queman. Ahí está, lo que siempre se dice aquí. Imagínese. ¿Qué le parece cuando las sociedades están licuadas en valores, en principios, y cuando el de respeto a la autoridad y el desconocimiento a la ley se manifiesta como expresión y condición de vida? Cada vez nos alejamos del valor democrático y de un Estado de Derecho, y la barbarie nos convoca, señor. Oiga, esto está pasando en América Latina. Parece el efecto dominó. Un efecto dominó, terrible. Sí, un efecto dominó. Primero cae, el otro cae, el otro cae. Hay que cuestionarse. Hoy, en esta sociedad moderna, en la globalización del mundo, los roles del Estado. Obvio. Por un lado. Y por otro lado hay que cuestionarse la supraestructura respecto a los derechos humanos. Porque le voy a decir algo muy importante. Usted sabe que el tema de los derechos humanos está concebido en la normativa internacional o en la supraestructura mundial de los derechos humanos como el contrapoder del Estado. Solo hay violación de derechos humanos cuando el Estado se excede. No hay otra forma de derecho, de reivindicación de derechos. Matan a los policías, los militares. Ahí no hay derechos humanos. Ahí no hay derechos humanos. Todo acto fuera de la fuerza o de la verificación y observación de un Estado, de un gobierno respecto al uso de la fuerza o cosas por el estilo, tiene que ver con violación de derechos humanos. Porque cuando se crea el tema de los derechos humanos, se crea como el contrapoder del Estado. Exactamente. Esto hay que aclararlo, porque la gente dice, ve en la calle, no, eso es violación a los derechos humanos. Secuestran a los policías, ¿ves? Violación a los... No, eso no es... No, eso no es violación de por eso la gente en las calles sabe que se enfrenta a la policía, porque el policía no puede utilizar la fuerza progresiva, porque tiene que respetar el límite del poder, de la fuerza y de la ley. Entonces, señores, miren cómo está esa normativa. Entonces, si secuestran a los policías y a los militares, eso no es violación a derechos humanos. Si le tiran un piedrazo al compañero periodista como le tiraron y casi lo matan, eso no es violación de derechos humanos. Pero si el gobierno captura y retiene a gente que ha estado envuelto en una revuelta, en hechos vandálicos, eso es violación a los derechos humanos por exceso de la fuerza y todo. Sí. Y la culpa la tiene el gobierno por haber tomado medidas económicas. Claro, no, y no solamente eso. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el principio constitucional de responsabilidad única, primera, del Estado respecto a la seguridad y la paz? Eso es un principio constitucional. ¿Cómo lo va a aplicar si cada vez que quiere aplicarlo para frenar la violencia y la delincuencia, se lo acusa que el gobierno ha violado los derechos humanos? Señores, esto está al revés, vamos a analizarlo, hay que replantear una revisión general. Por eso es que otros países, ¿qué están pidiendo? Asamblea Constituyente, revisión de constituciones, porque esto no puede continuar así. Bueno, sigamos en la lectura, 6 de la mañana, 43 minutos. Este es el programa Sin Amarras del sistema de emisoras Atalaya. Estamos aquí, Stalin Poveda, Alcides Montilla, Teresa Marchán y Carlos Julio Pacheco. Y nuestros queridos oyentes. Y por supuesto, claro que sí, estos son el principio y el fin de nuestro trabajo periodístico. Así es. Bueno, sigamos en la lectura de los titulares del diario El Universo en su página web. Dice: indígenas entregan su propuesta de modelo económico a la Asamblea. Ahí está don Jaime Froilán Vargas, presidente de la CONAIE,
entregando una documentación al presidente de la Asamblea, César Litardo, el modelo económico del sector indígena. Otra información, Jaime Carrera, un connotado analista económico y principal del Observatorio Económico aquí en el Ecuador, dice: si aprueban ley sin ingresos, solo van a agrandar el déficit presupuestario. También dice otra nota, María Paula Romo, ministra de Gobierno, insiste en que durante el paro nacional se intentó derrocar al gobierno. Lo dijo en una comisión legislativa que estudia y investiga desde el punto de vista político el tema de la revuelta de los últimos días. Y finalmente, en seguridad, Ecuador, una gran autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según un informe internacional que destaca que una gran cantidad, un buen porcentaje de la producción de cocaína regresa por el Ecuador y se va por otras partes de Estados Unidos, por eso a Estados Unidos y otros países, por eso es que dice que Ecuador es una gran autopista de la cocaína, estimada Teresa. Así es, licenciado. También creo que es importante leer la noticia con respecto a la cadena nacional que difundió ayer el presidente del Ecuador. Del agro y tantas cosas. Exacto, son 6 medidas para reactivar el agro y anunciar entre una de ellas que se revisará el examen Ser Bachiller. El presidente de la República, a través de una cadena, dijo que se llevará adelante con sectores sociales y productivos una serie de medidas para reactivar el agro. Entre una de las medidas está el entregar créditos para productores del campo. De esta manera, Banecuador y la Corporación Financiera Nacional, así como también Banco del Pacífico, ya se desplazaron para ofrecer créditos a productores de cebolla, papa, leche, banano, maíz y arroz, entre otros productos. Así también otra de las medidas se relaciona con el punto anterior, que es abrir decenas de centros de acopio, donde según el presidente se logrará que el productor venda de mejor manera su trabajo. Y en este sentido también dijo que el Ministerio de Agricultura organizará cada semana ferias denominadas de la mata a la mesa, donde se piensa eliminar la intermediación. Y otra de las medidas es hacer un registro de todas las camionetas y vehículos que sirven para el transporte de pasajeros y alimentos en el campo. En este proceso también se incluirán las motocicletas. Y bueno, lo que habíamos dicho también, la revisión de Ser Bachiller, se considera que no todos los estudiantes deberían ser valorados en el mismo sentido. Muy bien. Hay una extensa agenda para el debate nacional. Pero el laberinto en la cual ha entrado el país, ninguno de los que están dentro de ese laberinto podrá encontrar la salida. ¿Lo percibe usted, mi querido Alcides? Que por supuesto. ¿Por qué? Porque son actores y protagonistas de la fractura social, económica y política que vive el país. Y aquí las cosas se dicen como son. A mí no me vengan a decir que lo que se ha producido o lo que ocurrió en nuestro país es por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que ocurre en el país no es otra cosa que la proclama general de que los modelos de gestión y de gobierno, los modelos planteados para el desarrollo, no responden a los requerimientos de crisis económica, social y política. Hablo de los gobernantes y luego hablo de la estructura jurídica constitucional que ha conducido al caos al país sobre pretexto de un progresismo de derecho, constitución aprobada por nosotros porque fue consultada en un referéndum, hoy vigente, que limita significativamente un proceso de depuración nacional en términos de inconductas que se presentan en la crisis
en la demanda social en la cual hemos experimentado últimamente. Muchos países están planteando que hay que reformar la Constitución o que hay que ir a una constituyente. Y otros países han entendido y asumido, en el caso de Chile, con indicadores totalmente diferentes a los de nosotros. Allá no hay la deuda externa que aquí hay, ni los indicadores y niveles de desocupación que aquí hay. Pero sin embargo, Piñera ha dicho, ha entendido la necesidad de ir a una reforma constitucional. Y la gente en las calles pide lo mismo. Y ahí ocurre que la resistencia, al igual que en todos los países de América Latina, como derecho, se convirtió en delincuencia y en violencia. Y no solamente llegó hasta la delincuencia y la violencia, está llegando a la conspiración de la estructura formal de un Estado de Derecho y de la representación a nivel de los gobiernos. También piden que Piñera salga, como han pedido aquí en el país, como lo están pidiendo en Bolivia, como lo están pidiendo en otros países. Entonces, si lo piden en varios países, señores, esto no es accidental. Esto tienen orígenes, causalidades, causas y efectos. Y lo que queda claro en términos de lo macro, sociopolíticamente o socioeconómicamente, es que las brechas sobre los ingresos y la redistribución van creando brechas sociales que hoy por hoy parecieran ser irreconciliables. ¿Por qué digo que parecieran ser irreconciliables? Porque si no fuera así, no hubiera la crudeza de agresiones y de demandas sociales como hoy está viendo en algunos países de América Latina y que lo experimentamos también aquí en nuestro país. Aquí hay que replantearse muchas cosas, señores. Hoy por hoy tenemos un gobierno que actúa sobre la amenaza, el chantaje y la extorsión política. Hoy por hoy tenemos un gobierno que, sobre pretexto de la paz, negocia impunidad y claudicaciones. Y tenemos también un gobierno que, sobre pretexto de un diálogo social que es importante como herramienta democrática, no toma decisiones por esperar que el último de los ciudadanos o de las organizaciones presenten sus alternativas respecto al tema que debe resolverse. Y uno se pregunta, ¿y no era que inmediatamente el diálogo, cuando se presentaron, iban a quedarse toda la noche para presentar el nuevo decreto de focalización de los subsidios? ¿O me equivoco, Alcides? No. Teresa, ¿o no es así? ¿Cuántos días han pasado, señores? Alrededor de 14, 15 días. Desde el 13 Desde de el 13. octubre, pues ¿Ya? tenemos... ¿Cuántos días? Ya van casi para 20 días. Y mutis al foro por parte del gobierno. No dice nada. Pero sí quienes dicen y que quieren cambiar el modelo y han presentado ya un modelo económico son justamente los movimientos indígenas que generaron, sobre pretexto de una demanda social, el anarquismo que se vivió en el país. Reprochable, indignante y condenable. No puede volver a ocurrir esto. Y luego, hay una comisión de derechos humanos aquí en el país, Alcides. Sí, que está trabajando. Y el informe de los derechos humanos que va dice a anunciarlo en diciembre. Que estará listo para diciembre. Y sabes, por lo análisis inicial que hicimos, la presencia de la CID es para censurar, condenar o liberar al Estado y al gobierno de la responsabilidad de violación de derechos humanos. No es para reunirse como se ha reunido con los indígenas y que le presentaron a 20, 30 con parches de supuestas heridas. No es para eso, no es para condenar ese comportamiento. Es para condenar a un gobierno si descubre, o la comisión dice, que ha habido excesos y violaciones de los derechos humanos. Porque se supone que cuando se crea esa estructura de los derechos humanos, se la crea como el contrapoder del Estado, de los gobiernos, para evitar excesos, porque como tienen el monopolio de la fuerza y de las armas, ese es el contrapoder. Y ya nuestro país ha sido observado por violaciones de derechos humanos. Sí. Y usted, durante los acuérdese
que este informe también lo va a censurar, le va a llamar la atención. Y entonces, tú te preguntas... Oiga, pero su idea cae por su propio peso. Eso es como estarlo viendo. No necesitamos que llegue diciembre para leer que eso va a pasar. Eso va a pasar, pero entonces tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué al gobierno, ese gobierno no utilizó ni una bala? Todos fueron balas de goma, gases lacrimógenos, no tenían armas. Le pegaron, secuestraron a los policías, secuestraron al ejército. A los periodistas. Periodistas, dice, y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa? Hubo muertos, Stalin. Lo que pasa es que hubo muertos. Sí, pero los muertos no... Entonces el informe tiene que determinar el origen de todo. Sí. Exacto. Ya, entonces el informe que hay del Estado y de los gobiernos es que nunca dispararon una bala. Entonces, cuando ellos analizan eso, y los muertos, escúchame, fíjate cómo es, y los muertos han obedecido otras causales que no haya sido la represión o el disparo de bala, ¿qué va a decir el informe? ¿Que crees que por eso va a decir, oiga, no hubo violación de derechos humanos? ¿Ah? Va a decir y le van a decir al gobierno que tome previsiones respecto a que pasó la línea sobre el tema de los derechos humanos. Pero más allá de eso, y los protagonistas intelectuales materiales, los intelectuales y los actos y aquellos que consumaron en la calle la delincuencia y la violencia, que atentaron contra la propiedad pública y privada, que secuestraron militares, que cerraron llaves del petrolero. Ahí están, señor. Hay denuncias de la sociedad civil, de ciudadanos, contra ellos. Pero no ha actuado la Fiscalía absolutamente en nada. No, o ya actuó. habló la fiscal. A ver, ¿qué dijo la actual? Dice fiscal Diana Salazar ofrece dar a conocer cómo se armó cada ataque durante el paro nacional. Ya, pero eso ya lo dijeron en los Twitter y todo. Mire, espérese. Cuando dice después, cuando se haya terminado la investigación, todavía no se termina, vamos a presentar los resultados ante los jueces y la ciudadanía va a poder conocer la verdad de cómo se planificó, se concertó y cómo se llevó a cabo el tema, no solo en la Contraloría, sino en cada lugar del país. Y aclaró que los procesos por rebelión se efectúan no por tuit, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencias claras y contundentes. Correcto. Esperemos entonces, ¿Contra tampoco... es que en principio se dijo... Es que ahí están investigando. Esta entrevista se la hizo ayer. No, yo la vi. En la reunión que ella tuvo en la Contraloría, y ahí los periodistas le preguntaron sobre la Contraloría y ella dijo no. Sobre esto de la Contraloría y sobre todo lo que ocurrió del 3 al 13 y días subsiguientes, ella está investigando y va a dar a conocer. Ojalá muy pronto. ¿Qué dijo María Paula Romo? Ojalá, bueno, que era un golpe de Estado, que el 12 de octubre se consumaba el pero es golpe una de Estado. versión, eso también es una versión. Es la versión de la ministra, no es la versión de cualquiera. Entonces, pero sobre esos hechos hay otros hechos más. Mira, para llegar al golpe de Estado. No te olvides que la Asamblea también está investigando el asunto desde el punto de vista político, como subrayé. Hermano, vamos a ver qué va a pasar. Para llegar a un golpe de Estado hay una secuela estructurada de actos que se vinieron generando. Lo que yo te quiero decir, y lo que dije el día lunes o martes, acuérdense que dije yo, ¿qué le interesa al movimiento indígena en este momento y qué le interesa a la Revolución Ciudadana en este momento? A la Revolución Ciudadana le interesa que la declaración oficial de ellos, que son perseguidos políticos, se consolide en la conciencia nacional. Ahí están presos. Están presos ellos. Y que no sean sujetos acusados de rebelión. Correcto. Que está tipificado en el artículo 399 del Código Orgánico, que estipula de 5 a 7 años de cárcel. Ahí están ellos tipificados por eso. Entonces, ellos han logrado posicionar que son perseguidos políticos. Perfecto. En el 30S, ¿qué hacía el gobierno de Rafael Correa? Dijo que era un secuestro y un golpe de Estado. Esa teoría de conspiración nunca cuajó jurídica ni constitucionalmente. Acusaron, metieron preso a la gente por otras cosas, menos por eso. Hoy están siguiendo el mismo libretito. Eso es en lo político a quien se culpa que han sido los instigadores de todo estos movimientos para el golpe. Pero ¿qué pasa con las estructuras de masa y de acción? ¿Qué pasa con las representaciones? Que ayer le preguntaba a un periodista, pero ningún dirigente está enjuiciado.
Dirigente indígena. Ningún dirigente indígena, obrero y ninguno... Especifique, porque solamente están los dirigentes políticos. Por eso ya lo hablamos, ya esos ya están. Sí. Entonces, ahora... de los dirigentes, y tienes que especificar que son indígenas, etcétera, y ciudadanos. Ya. Imagínate tú que los dirigentes políticos no solamente son dirigentes políticos, son funcionarios públicos de elección popular. Uy, peor, claro. Peor, pues. Ahí están claros, asamblea. Entonces, sí. Está clarísimo. Entonces luego viene y le preguntan, oiga, esto le preguntó César Ron, le dice, oiga, ¿y por qué no están investigados y detenidos o llamados a una audiencia a los dirigentes indígenas, laborales y de todos los movimientos que se incorporaron en este proceso? Oiga, es que ¿sabe lo que le dijo? Saltó un pachacuti. Le puso el cascabel al gato, Pero saltó un pachacuti, apellido Oliva, yo sí me acuerdo. Salió un pachacuti y le dijo, oiga, usted no puede pedirle eso a la ministra de Gobierno, ella no es juez, no es nada. La ministra de Gobierno, ¿qué respondió? A ver, Pachacuti no es un dirigente, son miles de personas, fíjate cómo es. Tenemos que entonces determinar responsabilidades individuales. Ok, pero comience con los que son visibles, pues. ¿Acaso el señor Vargas no le dijo al comandante que habían secuestrado, le pegó en el pecho, lo jaló hacia adelante y le dijo, oiga, no apoyen a este gobierno, vengan aquí en la Asamblea Popular? ¿Acaso no declaró y no dijo que iban a tomarse Carandoleí y las instituciones? Bueno, señores, de eso no se escucha nada. Cuidado, la ansiada paz se convierte en un infierno en este país. Porque si eso no ocurre, que juzguen a los que públicamente cometieron estos actos reñidos con toda la estructura jurídica y constitucional, habrá otros sectores que van a reaccionar. Y entonces aquí, sálvese quien pueda. Y esperemos no llegar a eso. Son las 7 de la mañana en punto. Nos vamos a una pausa comercial, pero los invitamos a continuar en nuestra sintonía y decirles también que el paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo juntos el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. Que sigan llegando las obras. Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. El trabajo en territorio del gobierno del Guayas no se detiene. Gracias a la iniciativa Guayas Contigo, liderada por el prefecto Carlos Luis Morales, pudimos atender a más de 7,000 salitreños en productividad, desarrollo social, medicina, tecnología, ambiente, deportes, turismo y ejecutamos la rehabilitación de 15 kilómetros de vías de producción. Para mí es un orgullo poder estar aquí junto a ustedes. Ahora permítame servirlos donde puedo servirlos como prefecto del Guayas. Guayas, 199 años.
En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1,000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 5 minutos, gracias por estar en compañía de Sin Amarres, por supuesto por Radio Atalaya 680 AM. En este momento damos los buenos días y la bienvenida al doctor Ricardo Ramírez Aguirre, el expresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas del Ecuador. Abordaremos con nuestro invitado el día de hoy la situación de la seguridad social en el país por un lado, y si tenemos tiempo un poco abordaremos también la situación social, económica y política que vive el país. Pero la seguridad social hoy y antes, hoy más que antes, se desenvuelve en marcos legales, en temas de relaciones presupuestarias, en marcos legales y reglamentos que han propiciado la corrupción, por un lado, el maltrato a los pacientes, el deficitario servicio que reciben, y que han constituido la seguridad social en el escenario propicio para la corrupción. En él se observan y se demandan o se denuncian actos y conductas reñidas con la ética laboral pública. El día de ayer el presidente del directorio, señor Granda, Pablo Granda, solicitó a los mandos superiores la renuncia total por las denuncias presentadas, y que fue objeto de un funcionario que casi hasta lo matan, ¿no?, de corrupción que ha habido hacia el interior de un hospital, Teodoro Maldonado Carmo. Esto es un cuento de nunca terminar, es un cáncer. Con usted lo hemos hablado no hoy día, 20 años. Y usted fue director también del IE.
Y uno se pregunta, ¿no se puede atacar estas estructuras corruptas que impiden un funcionamiento adecuado del modelo de seguridad social en el país? ¿O qué está pasando? Todos somos cómplices. Yo lo que he visto es que los afiliados hasta huelgas de hambre han hecho y han muerto demandando sus derechos, que se los conculcan. Pero esto no puede continuar así. Buenos días y bienvenidos. Buenos días y muchas gracias. Un saludo especial pues a Stalin Poveda, a Alcides Montilla, los panelistas de esta emisora prestigiosa, y un saludo a toda la audiencia. Este es un tema efectivamente que lo venimos discutiendo, como bien decía usted, Stalin, desde hace muchos años, pero es un problema que tiene que ver con la estructura del país y que no es solo del Ecuador, es un problema, yo diría, universal. Los sistemas de seguridad social son un problema que ha generado grandes convulsiones, como bien decía usted, inclusive es una de las causas de la convulsión social en Chile ahora. Allí se cayó aquella famosa administración de fondos privados. Claro, la administración de las AFP, y sobre todo de que Chile era la vitrina y el ejemplo para América Latina. Yo varias veces cuando estuvimos aquí hablamos del tema, les decía que eso no era real, que yo tenía acceso a las cifras, inclusive yo había estado ahí en Chile y visitamos a la Intendencia de Seguridad Social, que se llama así, o se llamaba al menos en ese año allá, lo que aquí sería el Consejo Directivo del IES. Hablamos con el Intendente de Seguridad Social, cotejamos cifras y sabíamos que ese asunto de las AFP no funcionó. Iba a explotar eso. Y que el Estado tenía que pagar un complemento a lo que recibían de las AFP los jubilados, porque cuando empezaron a salir los primeros que se sometieron al régimen que fue creado por Pinochet con las AFP, recibieron mucho menos de lo que les habían ofrecido. Y lo que atesoraron las AFP, se hablaba en esa época de alrededor de 300.000 millones de dólares, y que fueron parte del famoso milagro chileno del desarrollo económico, pero un desarrollo económico con grandes desigualdades sociales. Entonces aquí en el Ecuador, el IES igualmente, como nosotros conocemos, de acuerdo a las cifras que dan las autoridades del IES, ha llegado a tener 19.000 millones de dólares en el BIES, ¿no, verdad?, en el Fondo de Inversiones de la Seguridad Social. 19.000 millones de dólares es más de la mitad del presupuesto general del Estado. No lo tiene eso ni Petroecuador ni ningún banco privado. De tal manera que esos recursos siempre han sido una especie de boya de salvación para el gobierno de turno, que le ha metido mano a través de sus delegados dentro del Consejo Directivo, que, violentando la autonomía institucional y al margen de lo que piensen los afiliados, jubilados, pensionistas y demás, que son los dueños del dinero, han hecho uso y abuso del mismo, ¿no?, en cantidad de cosas que aquí las hemos mencionado. Pero dentro del IES efectivamente también existe un alto nivel de corrupción, del cual hemos venido mencionando hace también mucho tiempo, pero que desgraciadamente eso es parte de la política criolla, donde determinados grupos, en esto del reparto de las diversas dependencias del Estado, entregan como cuotas de poder a determinados sectores para contar con su apoyo y para que manejen entonces las eléctricas, para que manejen el IES, y ellos se conviertan en respaldo del régimen de turno. Para nadie es desconocido que cuando vieron los hechos del mes de octubre, de los que tanto se habla ahora, el levantamiento indígena popular, en el gobierno del Litoral, donde se vino a trincherar el Lenín Moreno, ahí aparecieron algunas figuras de la política nacional para darle su respaldo. Y entre ellos estaban
aquellos a los que dentro del hospital y fuera de él se dice que son los que controlan todo el proceso de compras y adquisiciones en el Teodoro Maldonado Carbo desde hace mucho tiempo. Entonces, es el pacto político entre el gobierno y este grupo político desprestigiado, el que ha sometido al Teodoro Maldonado, en el caso concreto, a la situación que estamos señalando. Entonces, cuando se habla de reformas a la seguridad social, de inmediato se dice hay que aumentar la cuota de aportación de los empleados, de los trabajadores, para resolver la crisis. Hay que aumentar el tiempo de servicio para tener derecho a jubilarse. Hay que aumentar la edad para tener derecho a jubilarse. Entonces, pero eso es atacar el efecto. Tú dices que esto es un problema estructural. Yo me pregunto, ¿por qué eso no se logra una estructura de autonomía de gestión financiera, de gestión, ¿qué te digo?, de atención, pero con autonomía, con independencia presupuestaria? ¿Por qué meten al Estado? Si esa plata es de nosotros, los trabajadores, y es de los empleadores. Bueno, en realidad la autonomía está en la ley, está en la Constitución, pero nadie la respeta. Hermano, entonces, ¿qué clase de autonomía es esa que la pone y nadie la respeta? Eso no es autonomía. ¿No es autonomía? Claro, porque de alguna manera, a pesar de las luchas de los asegurados en general, no ha habido la fuerza suficiente ni ha habido un gobierno responsable que respete esa autonomía y permita que el IES se desenvuelva en las condiciones que estamos diciendo en este momento. Entonces, la agresión a su autonomía es un problema de fondo. Por eso es que, como decía Stalin, es querer resolver el problema estructural con parches o con cuestiones que no son causas, sino que son efectos. Y cumpliendo la ley en el tema, por ejemplo, del fondo de pensiones, que hay una cifra y el gobierno dice otra cifra y no dice nada del el pago de fondo de pensiones de 2015 a 2018. Exactamente, por eso digo, entonces... ¿Y el presupuesto cómo estamos ahorita? En el presupuesto que se está discutiendo para el 2020, no se dice qué cuota se va a pagar de esa deuda. No hablemos de la deuda del 2015 al 2000, ahí, 1.200 millones. No, pero eso tiene que ver con el 40% de las pensiones jubilares. Pero porque ya eso está obligado a pagarlo desde este año. Pero lo que se acumuló del 15 al 18, que no pagaron, de eso no hay un centavo. Y además de la deuda, por ejemplo, de atención de salud a jubilados y a pacientes con enfermedades catastróficas, que suman como 3.800 millones en la actualidad, tampoco se dice vamos a pagar una cuota, vamos a pagar una parte y vamos a pagarlo así de manera prorrateada. Pero entonces, el Estado, a través del gobierno, no tiene interés de honrar las deudas, y mientras no se equilibre financieramente al IES, entonces no se puede hablar de estas tales reformas que ellos hablan, donde siempre, como yo digo, se pretende romper la cuerda por lo más delgado, o sea, recargarle el peso de la crisis a los trabajadores, a los asegurados, y el gobierno se lava las manos y no cumple con las obligaciones que tiene. ¿Esa propuesta está todavía vigente de estos cambios que se quieren hacer en cuanto a tiempo, en cuanto a aportaciones, etcétera? ¿O ya se olvidaron de eso por el momento? Bueno, yo pienso que uno de los efectos del levantamiento popular de octubre ha sido que eso quede un tanto archivado. Pero no es que ellos han archivado ¿cuál? El tema de aumentar la edad para tener derecho a jubilarse y todo, porque eso hubiera incendiado mucho más al país. Pues. Pero en el plan económico indígena no se habla de eso. No ha sido parte de la demanda del movimiento indígena. No, porque eso el gobierno en los hechos ya lo había dejado hasta cierto punto olvidado, no se atrevió nunca a plantearlo, porque repito, porque si lo hubiera planteado, eso hubiera sido más grave todavía lo que hubiera ocurrido con un gran sector que probablemente no se sumó a las acciones de octubre y que estaba a la expectativa y podría haberse sumado de haberse hecho formal u oficial estas propuestas que afectan, directamente a los trabajadores. Yo tengo una curiosidad, voy a pasar de este tema a otro, que esta es una curiosidad que me labra aquí como sociólogo, como sea. La estructura de la propiedad de la tierra en el centro sur, donde están todas las comunidades indígenas, tiene una estructura colonialista. Las relaciones de poder son exactamente
¿no es cierto? Y la estructura de la tierra es exactamente igual que en el proceso colonial. O son comunales o son territorios intangibles. O son concesiones que se le da a distintas comunidades. ¿Por qué nunca reivindican el derecho privado a la tierra? Yo estoy preocupado por eso, hermano. ¿Por qué ellos no demandan ser dueños y que les entregue el Estado con título a su tierra? Pero que no sea colectivo, que no sea comunitaria. ¿Sí te has dado cuenta de esa particularidad? Bueno, lo que pasa es que nosotros... Dame una explicación, porque yo tengo una explicación, pero quiero escucharte que... Lo que pasa es que el movimiento indígena es un movimiento que los mestizos no lo entendemos como debería ser, porque no somos parte de ellos y no convivimos su realidad. Entonces a nosotros nos resulta extraño. Pero a todos nos tener ser... O sea, a todos desearíamos ser dueños de un pedazo de tierra. Eso decimos los mestizos, los indígenas. Para ellos los indígenas no. Les interesa más el tema la tierra es comunal. Correcto. La tierra es de todos. Y esa es una forma de propiedad correcta desde mi punto de vista. Y además que hay que respetar. Pero es un rezago colonial, histórico. Y el problema no es la forma de la propiedad de la tierra comunal lo que generan los problemas, sino que el indigenado ha estado toda la vida marginado, ha carecido de créditos, de asistencia técnica, y ellos producen con su propio esfuerzo aún, y hacen producir la peor tierra que hay en la cordillera de los Andes. Por eso, hermano, pero siendo porque los indígenas, por la brutalidad de la colonia, fueron refundidos a los sitios más inhóspitos, pero ellos eso hacen producir. Eso es valeroso. Ellos... el río, ¿quién les ha dado? El Estado, jamás. El río, ellos hacen sus acequias, sus mingas y todas las cosas. Entonces, a veces es fácil hablar contra los indígenas y todo, pero entender los 500 años de resistencia, la brutalidad en que han sido sometidos. Entonces, cuando hay una convulsión social, obviamente muchas cosas se exacerban y hasta se descontrolan. Entonces, a veces para nosotros, repito, los mestizos, mirarlo un poco desde nuestra comodidad hasta desde nuestra cosmovisión, ¿no es cierto? Y entonces ellos tienen otra visión. Hay un estudio, ¿por qué te pregunté esto? Hay un estudio antropológico, ¿no? Social, en donde hablan de esto y dice, bueno, tú has dicho que todo 500 años de resistencia, su forma y su cosmovisión, para ello el problema de la tierra es comunal, y también en términos ideológicos es un rechazo al tema de la propiedad privada, porque ha sido una contradicción fundamental que en su discurso Claro, ahí entra el concepto que nosotros muchos no lo entendemos, el de Pachamama. El de Pachamama. Entonces, ¿qué es lo que decía este antropólogo social que hacía un análisis? Que la estructura como está diseñada es una estructura de cohesión y de coerción hacia adentro. De cohesión porque cohesiona alrededor de esa cosmovisión todas sus formas y visiones de orden culturales y habituales. Por ejemplo, el tema de la minga, el tema de las acequias, cómo se reparten el agua, cómo la administran, todo eso, todo es colectivo. Así. Ok. Cómo la cobran. Y cómo la cobran, cómo la mantienen. Y luego, cuando hay la necesidad de una presión social, esa estructura es coercitiva, porque es obligatoria. Y amenazan y le dicen, no, si no vas, tu multa, no te damos el agua. Te estoy transmitiendo un poco los elementos de este análisis de este antropólogo social que hacía. Pero en definitiva, más allá de que eso sea coercitivo... Ese antropólogo seguramente es mestizo, porque... es seguramente. Un profesional. Porque la mayoría de los antropólogos lo son. Correcto. Entonces, pero porque ¿qué es lo que... Porque yo te digo ¿en que qué concluía eso? Déjame decirte. Él concluía con una hipótesis que me parecía fundamental. Que si eso era un elemento de cohesión, ¿no es cierto? Y de coerción interior, y que respondía justamente a la protección que ellos históricamente han demandado, que era interesante analizar esa estructura de cohesión y de identidad que le hace mucha falta a los pueblos. Por eso dice, se desarticulan en toda una estructura en los países anárquicos, en donde se infiltra gente, en donde otros sectores rompen justamente esa visión. Entonces era interesante que él decía, bueno, si funciona como elemento coercitivo, convocatoria, movilización, presión social,
Bueno, sería interesante que la sociedad empiece a organizarse y mirando estas experiencias. Bueno, lo que pasa es que yo decía, esa es una interpretación, no digamos que a lo mejor malintencionada, pero es limitada, es parcial, porque yo estuve en las calles aquí de Guayaquil en los días de la convulsión y yo pude apreciar que miles de personas que estaban en el sector de la avenida 9 de Octubre y todo eso, en sus alrededores, eran gente que tenían carácter de comerciantes minoristas, de los grupos evangélicos, personas que uno por su cuestión fisonómica y todo y su forma de hablar identifica como personas que son de la región andina, ¿no verdad? Y ellos estaban allí con sus banderas, gritando y todo, y no había vandalismo. Pero era otra forma de lucha. Y no había vandalismo. Otra forma de lucha. Fueron reprimidos brutalmente, por supuesto, a mí me consta. Y no tenía nada que ver con lo que ocurrió con el lumpen proletario en la zona de la perimetral y otras zonas urbanos marginales, que es otra connotación, y que tiene una explicación en medio de una convulsión social. Como yo decía, se exacerban muchas cosas y explotan. Entonces, ahí el culpable siempre fue Lenín Moreno, que tomó las medidas, no la gente que cometió aquello. Inclusive yo les digo, si usted hoy día sintoniza cualquier emisora en los programas de las 6 de la mañana, los canales de televisión le pasan hasta con imágenes los asaltos, los robos en las busetas, en los buses, en los locales comerciales, y no hay levantamiento indígena. Y eso. Entonces, porque se quería dar a entender como que por los indígenas que había delincuencia. Claro. Entonces, la inseguridad, más que delincuencia, la inseguridad es responsabilidad del Estado. Nadie puede salir a la calle en Guayaquil ni a comer a un restaurante así nomás. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver los indígenas, ni los obreros, ni nada. Pero hay analistas que han querido hacerle una especie de relación, de responsabilidad. Ahora, en lo que tú analizabas de que esa es una forma de organización social que, en contrario de lo que los mestizos a veces pensamos, que el indígena es un ignorante, que no entiende nada, más bien genera una disciplina. Y es verdad, o sea, ahí todo el mundo trabaja, porque el que no va a la minga, está bien. Y es correcto, son sus formas, no paga la cuota. Son sus formas ancestrales. Por supuesto. Pero yo te digo, ¿cómo el derecho de la resistencia consagrado en la Constitución, esta estructura y forma de organización a nivel de los indígenas, no pueden protegerla como derecho y se convierte en vandalismo, en delincuencia y violencia? O sea, sería interesante también que esa estructura que la acabas de analizar, que es adecuada dentro de la cohesión social, ¿no? ¿Cómo no defiende originariamente ese derecho de resistencia y lo contamina y se contamina de distintas formas? ¿O no vas a decirme que no ha habido contaminación? Ha habido infiltración. No se pudieron controlar estas cosas. Claro que eso es un factor que ha incidido. Lo que pasa es que hay que ver cuál es lo determinante. Porque si analizamos, haciendo una analogía, lo que pasa en Chile, lo que pasó en Barcelona, ahí no había indígenas y hemos visto las escenas y todo lo que está lo que está aconteciendo. Entonces, no se puede llegar a una conclusión de que es por lo indígena que se genera esto. No, es por lo social, como tú dijiste, por lo económico, lo político y por las grandes diferencias que hay en la sociedad que generan esto en el Ecuador, en Chile o en cualquier otro país donde queramos analizar el problema, ¿no? Hay grandes fracturas que ha dejado esta situación de octubre en que los gobiernos y la sociedad en su conjunto debe trabajar. Por supuesto. Son desafíos muy importantes para generar estabilidad de democracia, calidad de democracia y un Estado de Derecho. Yo creo que es importante. Pero tiene que haber inclusión, porque nosotros vemos en la mesa a Lenín Moreno y a los empresarios. Esa es una de las tareas primera vez inconclusas, que se sienta con los indígenas obligados. Esas son una de las tareas inconclusas. No violencia, seguridad, inclusión social, todo. No cerrar la brecha de pobreza y riqueza, temas de empleo. Hay muchas cosas que realmente hay que responder desde el gobierno a la demanda, frente a la demanda social. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Sin amarres.
Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país.